Metropolitana 1450 Invitados, testimonios, expertos, todos los temas que nuestras familias necesitan conocer. Están aquí en Familia y Vida, el espacio del Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. Emitido por Radio Católica Metropolitana y Estación V, la emisora virtual de la UPB. Bienvenidos. La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, a través del Centro de Atención Psicológica, ofrece servicios de consulta externa en psicología, individual, de familias o parejas, evaluación psicológica y orientación vocacional. Servicios gratuitos para los estratos 1, 2 y 3. Atendemos en Bucaramanga, Instituto de Familia y Vida, carrera 20, número 3606, piso 3. WhatsApp 300-355-6729. En Piedecuesta, Centro de Proyección Social, carrera octava, número 637. WhatsApp 301-357-9356. Horario de atención, lunes a viernes, de 8 a 12 del mediodía y de 1:30 a 4:30 de la tarde. Buenos días a la amable audiencia de Radio Católica Metropolitana en sus 1450 AM. Les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, en el programa Familia y Vida del Instituto de Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy tenemos una visitante asidua de nuestro programa, la profesora Ana María Rico, que ahorita vamos a presentar, y dos estudiantes que se encuentran con nosotros en este momento realizando su práctica profesional en el instituto. Se trata de Tatiana Meléndez Bautistas. Buenos días, Melanie. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Y Dayana Alexa Espíndola Garcés. Buenos días. Bueno, el programa de hoy tiene una particularidad, es que vamos a hablar de nuestros jóvenes, ¿sí? Ustedes saben que en este programa tenemos diferentes segmentos de población que intentamos generarles mensajes. Hoy vamos a hablar de los jóvenes universitarios, entre clases y colapsos, salud emocional de los estudiantes universitarios. Pero antes de empezar, tenemos dos cositas pendientes. Uno es presentar a la profesora Ana María. Ana María, háblanos de ti. Ya que qué rico estar de nuevo aquí en el programa acompañándolos, qué rico volverlos a ver, estar aquí en Radio Católica con nuestros oyentes, en nuestro programa de Familia y Vida. Hace rato no nos acompañaba. Gracias por la invitación. Pues bueno, yo soy Ana María Rico, psicóloga especialista en psicología clínica, actualmente docente de la Universidad Pontificia Bolivariana también, y acompañándolos desde el Centro de Atención Psicológica que tiene sede en el Instituto de Familia y Vida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe Ana María. Antes de empezar nuestro programa, vamos a hacer nuestra oración por las familias, para dar gracias por las familias. Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia. Gracias, Señor, por mis padres, por su amor y responsabilidad para traerme al mundo. A su manera, dando lo mejor que tienen, me dan su amor y me enseñan a amar. Gracias, Señor, por los padres de mis padres, mis abuelos. Sus vidas y testimonios son la mejor reserva de paciencia, sabiduría y amor. Gracias por todos los integrantes de mi familia. Ayúdanos, Señor, a crecer en el amor y repartirlo, a crecer en experiencia y compartirla. Conserva mi familia y las familias de todo el mundo, de todos los oyentes de nuestra emisora, en el amor, para que entre todas construyamos un mundo de paz y solidaridad. Bueno, con este preámbulo entonces vamos a dar inicio a nuestro programa. Antes de que Melanie inicie la conducción, voy a contarles algunos daticos que me encontré. Ustedes saben que a mí me fascinan los datos para meterle picante a las temáticas. Entonces tenemos que en los últimos años se han incrementado, según, estos son informes de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Se han incrementado los trastornos mentales a nivel mundial, ¿sí?
principalmente en temas que tienen que ver con la ansiedad, la depresión, el estrés. Estamos hablando en cada una de esas diagnósticos de un porcentaje superiores al 25% de la población en términos generales, pero pues como nuestro tema de hoy son los jóvenes universitarios, pues también tenemos que ver que de acuerdo a esos diagnósticos también hay unos elementos estresores académicos que hemos denominado que contribuyen precisamente a generar esa ansiedad. Pero puede ser por múltiples factores, ¿sí? Porque sean hombres, sean mujeres, porque sean alumnos de primer año o alumnos de último año, porque estudien una carrera o estudien otra, y pues obviamente muchos factores asociados pues a lo familiar, a lo social, a lo cultural, qué sé yo, ¿sí? Para tener así como a noción de ingreso, tenemos más o menos que el 22% de los jóvenes sufren de ansiedad, sobre todo los alumnos que inician en su primer año. Esa adaptación académica inicial genera pues factores, digámoslo, estresores muy grandes en los jóvenes que aumentan dependiendo, como les decía, si son hombres, si son mujeres, si son carreras de la salud, son las carreras que principalmente presentan mayor afectación. Pero bueno, esto es simplemente como para dejar ahí y vamos a ir retomándolo poquito a poco. Melanie. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por el aporte, son realmente datos muy importantes precisamente para lo que es el tema del día de hoy. Hablando del tema del día, el programa tiene como título Entre clases y colapsos, salud emocional de estudiantes universitarios. Básicamente el tema de hoy busca visibilizar cómo la presión académica, las responsabilidades personales y los factores sociales, dependiendo de diferentes en el día a día, afectan pues la salud mental de los estudiantes universitarios el día de hoy. Según la OMS y el Ministerio de Salud de Colombia, la ansiedad y la depresión son problemáticas frecuentes en esta población, lo que evidencia la necesidad de abordarlos con estrategias de apoyo y autocuidado para ellos mismos. El objetivo básicamente es abrir un espacio de reflexión, de charla y brindar herramientas que fortalezcan tanto el bienestar emocional como también promover redes de apoyo y que contribuyan a una cultura positiva de salud mental dentro y fuera pues de la universidad, ¿cierto? Doctora Ana María, y para comenzar y que todos estemos en la misma sintonía, me gustaría que empezáramos y que nos contara un poco sobre qué podemos entender por salud emocional. Bueno, la salud mental es esta capacidad que tenemos los seres humanos, no los seres vivos, sino los seres humanos, para reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones de manera adecuada y manteniendo un sano equilibrio entre esto que nos hace relacionarnos bien con los demás, pero también afrontar las dificultades que la vida nos pone a diario. Entonces, un manejo de la frustración, del enojo, de la tristeza, de todos estos factores que la vida nos va poniendo cada día. Entonces, de situaciones como voy para la universidad, pero el bus se me pasó. ¿Cómo reacciono yo frente a esta situación normal de la vida? Tenía clase a tal hora, pero empezó a llover, entonces ocurrieron ciertos factores que hace que la vida no sea tal como yo pienso o quiero que sea, sino que a través de mis emociones debo gestionarme, gestionar también el entorno, el contexto en el cual yo me desarrollo y cuidar así no solo mi salud física, sino también mi salud emocional para generar factores protectores para mí y para quienes me rodean. Entonces, la salud emocional resulta ser todo esto que requiere de hábitos de cuidado, espacios de reflexión, relaciones sanas, hábitos saludables como el hacer ejercicio, dormir, comer saludablemente, todo esto que genera un contexto y un desarrollo general que genera un equilibrio también para mi desarrollo propio. Vale, perfecto. Profesora Ana María, la siguiente pregunta es, más que todo, según lo que usted ve, lo que evidencia día a día, ¿cómo describiría el estado de salud mental de los estudiantes universitarios? Bueno, yo siento que se debe describir no solo como estudiantes, sino como todo lo que como humanos llegan a ser, ¿cierto? Porque nuestros estudiantes hoy día, y no es una mentira para nadie, nuestros estudiantes, además de ser estudiantes, tienen vidas. Y entonces hoy día vemos también en las estadísticas que nuestros estudiantes trabajan, tenemos estudiantes mujeres que son madres, cabeza de hogar, entonces desarrollan diferentes labores y esa salud emocional va entonces aferrada también
a que además de cumplir con una labor estudiantil y el cumplimiento de sus metas académicas, deben cumplir con otros objetivos. Entonces, trabajar para poder pagar los créditos universitarios, trabajar, estudiar para poder criar a sus hijos, apoyar a sus familias, tener, no sé, un cuidador en casa o un padre con alguna enfermedad, ellos mismos con enfermedades de salud mental, enfermedades de salud física, discapacidades y demás. Entonces, se traduce en altos niveles de ansiedad y estrés, como lo decía la profe al inicio, porque lo estamos viendo mucho, y hay sobre todo carreras que se asocian mucho más a los niveles de ansiedad y estrés, como las relacionadas con la salud sobre todo, y las ingenierías en ciertos puntos, pero depende no solo de eso que yo veo como un panorama retador, sino también como el afrontamiento y la forma en que yo logro desenvolverme y canalizar esa forma retadora de ver la vida, porque yo me puedo quedar con el problema y hacerlo un problema cada vez más grande, pero también tengo que considerar las herramientas que la vida me ha dado para canalizar esas dificultades y decir, bueno, sí, puedo tomar de cada uno de mis contextos soluciones, posibles herramientas, posibles dificultades, y transformarlas en maneras de solución. Entonces, apoyarme de mis redes familiares, de mis redes de amigos, redes de apoyo diferentes. Incluso las universidades hoy día cuentan con estas figuras de, ¿cómo es que se llaman? Acompañantes, tutores, y dirigirme a estos tutores de las carreras para que sean mi apoyo. Bueno, profe, pues los clásicos, los que pasamos como cierta edad, digamos los clásicos para no decir los viejos, siempre pensamos que la época nuestra fue mejor. Entonces los de 40 piensan que su época fue mejor que la de los de 30, los de 50 pensamos que nuestra época fue mejor que la de los de 40, Ajá. Que en términos generales las condiciones estaban dadas y que eso no cambia. O sea, en toda la vida han habido chicas embarazadas estudiando, sí. En toda la vida ha habido gente que le tocaba en ese entonces, ¿no? Trabajar de día para poder pagar sus tener estudios. El dinero para estudiar de noche, si esa era su inquietud. Gente que le tocaba sacar créditos porque de pronto el papá tenía una parte para pagar el semestre, pero no tenía no es nada nuevo. Sí. Y pues, digámoslo, que una cosa, digamos que sí es diferencial y es obvia, es como la capacidad de adaptación precisamente a todos esos retos que nos invoca la vida. Todo lo que la profe nos ha mencionado, por ejemplo, yo podría estarlo agrupando. Bueno, existen unos factores académicos y educativos que estresan normalmente las tareas, los horarios, el profe que exige más la cantidad de actividades, porque mira, mucha gente dice, no, pero es que, por decir algo, incluso hasta el área del que tú estás estudiando, entonces ya mencionamos aquí que salud, ingenierías, pero se piensa, por ejemplo, que en ciencias sociales la gente no tiene mucha carga de cosas que hacer, y por el contrario, tenemos casi que estar en prácticas permanentes haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces están esos factores académicos educativos, ¿sí? Que son normales al tipo de carrera. Incluso hasta las carreras que nosotros pensamos, no, pero es que ustedes solo leen y escriben, eso es fácil. Vaya, usted lea y escriba. Ya que acabas de decir algo fundamental en este diálogo, y es que la generación en la que nos estamos desarrollando actualmente es considerada una generación de cristal, ¿cierto? Sí, entonces los factores los llaman así. Los factores y la capacidad de generar soluciones para esta generación y de revisar sus herramientas emocionales, formas de afrontar el estrés, de afrontar los mismos síntomas ansiosos y depresivos y demás, y cómo ven la vida, es uno de los factores principales para detectar qué tan vulnerables pueden llegar a ser estas generaciones a diferencia de lo que eran otras, porque tú lo has dicho, los factores siguen siendo los mismos: mujeres embarazadas a temprana edad, padres que no tienen recursos económicos para apoyar el crecimiento o las carreras educativas, factores de enfermedades físicas, mentales y demás, siguen siendo los mismos de hace 30 años. Pero la forma de verlo es como yo, como persona universitaria, tomo estas herramientas que la vida me está poniendo y cómo yo mismo decido afrontarlo y resolver yo mismo mi propia vida, es decir, bueno, sí, voy a ser capaz de. Entonces, depende mucho de mí mismo, de cómo veo yo la vida y no solo cómo el mundo me lo está poniendo. ¿Estoy esperando que el mundo me dé las soluciones
o yo mismo voy a enfrentarlos y voy a decir, bueno, aquí las tengo yo. Bueno, y también tiene algo que ver y es con el tema de las cargas, ¿no? Porque, digamos lo que en otras épocas, con una estrategia de afrontamiento, chicas, para que ustedes lo sepan, pues cada uno se echaba la maleta que pensaba que podía cargar, pero no le andaba en el camino soltando las cosas a los demás, ¿sí? Porque hoy en día se espera más solidaridad del profesor, más solidaridad del papá, de la pareja. Siempre se está, pero, digámoslo, se piensa, yo digo que se piensa, que se es incapaz de afrontar el reto que significa precisamente toda la vida universitaria. Entonces, como para darle paso a Dayana y poder continuar con nuestro diálogo, entonces agrupemos esos factores, profe, factores académicos educativos, listo, todos los que hemos mencionado, asociados al estudio per se, factores socioeconómicos, sí, que tienen que ver pues con los recursos que las personas tienen que, digámoslo, agenciar para poder estudiar, sí. Antes también habían problemas, la única fuente de crédito era el ICETES, o el papá que tuviera plata, o el papá que se endeudaba o que vendía algo, sí. Hoy en día también se ha trasladado, pues también tiene mucho que ver con la composición familiar, ¿no? De pronto ya no son las familias nucleares donde el papá tiene 1 o 2 hijos y se empeña, incluso hoy en día. Muchos padres, incluso teniendo recursos, dicen, la universidad pública es gratis, mira a ver cómo pasa. Sí, pero a veces resulta que la carrera que uno quiere no está en la universidad pública, ¿no? Los factores sociales y de adaptación, esa capacidad de la que hemos hablado de poder afrontar los cambios, los determinantes sociales en términos generales, ¿no? Y factores familiares y personales que incluyen todo el tema de salud emocional. Entonces, continuemos con nuestro programa. Retomando un poco esos factores que inciden desde la academia, sabemos que la presión académica es una realidad en la vida de muchos estudiantes. Doctora, desde tu experiencia, ¿qué papel juegan esta presión en el bienestar emocional de los estudiantes? Pues Dayana, puede ser un factor de presión, puede ser motivante, como puede ser un factor de excesivo estrés para el estudiante. Entonces aquí se tiene que buscar es el equilibrio ¿cierto? Si hablamos de un factor de motivación es cuando el estudiante dice, bueno, tengo que ser moderado en mi forma de estudiar, tengo que generar buenos hábitos de estudio, de alimentación, de sueño, rutinas saludables y demás que acompañen mi crecimiento académico, que me hagan sentirme cómodo con lo que estoy estudiando. Porque pues generalmente, y todos lo sabemos acá, una cosa son las expectativas con las que yo llego a la carrera y otra pues la realidad con la que me enfrento a la hora de las materias, de los docentes, de los temas que se nos ponen en la vida diaria y demás, ¿cierto? Y otra muy diferente es la realidad con la que vivimos, los horarios que pueden llegar a ser frustrantes, retadores incluso, temáticas que para todos no llegan a ser tan fáciles como creemos. Hay una materia que de vez en cuando nos toma el pelo, por decirlo de forma coloquial, que creíamos que iba a ser nuestra materia favorita y resulta que no, ¿cierto? Es la que más nos demanda de nuestro tiempo, de nuestras exigencias académicas y demás. Y por el otro lado está esa forma que no llega a ser motivante, sino que puede llegar a ser un factor de estrés. Y es ahí donde yo debo tener en cuenta que la presión académica, a pesar de decir, cuando uno va a entrevistas laborales y dice, ¿cómo es su trabajo bajo presión? La presión no puede llegar a ser un factor de estrés siempre, porque esa pregunta puede llegar a ser agobiante para muchas personas. El trabajo bajo presión realmente no es sano, no es saludable, no das el 100% de ti mismo. Una cosa trabajar bajo estrés y bajo presión es decir, bueno, puedo llegar a darlo todo, sí, cumplo con las expectativas, cumplo con los objetivos, pero no estoy dando el 100% de mí. Entonces no es lo que se logra y no es lo que se pretende, sobre todo a nivel académico, porque yo lo que quiero es un ser integral, ¿cierto? Que compita con sus propios compañeros, con sí mismo, que logre sus mejores objetivos a nivel académico, pero que también entienda que la vida equilibrada es ser capaz de ser humano, siempre, no dejando nunca de lado el ser humano, con el obtener factores teóricos, académicos y demás que lo van a llevar a ser un buen profesional. Entonces, se requiere mucho de equilibrio en esta parte del proceso de adaptación, entender los niveles de calificación, del por qué se requieren de calificaciones a nivel académico, porque es un mundo retador. El ser universitario es, pues me tengo que medir
en comparación con alguien. Entonces siempre va a haber una nota de por medio, siempre va a haber un factor diferencial entre en un grupo de los que saben mucho y la profe Jaque, que tiene más experiencia que yo como docente, el grupito de allá que más habla, los que saben, los que se la pasan siempre en biblioteca, ¿cierto? Hay niveles diferenciales en los mismos grupos de estudio que uno conoce y reconoce con el tiempo también de dónde puede ser más fácil adaptarse y dónde no. Entonces ese nivel entre presión y ser bueno o no tiene que generar un nivel de equilibrio entre ambos para llegar a ser óptimos. Bueno, yo aquí quiero que las chicas me hablen desde su experiencia. Sí. Nosotros ya somos profesionales hace aquí en la cabina, sí, hace ratico. Y por ejemplo pasaba que uno dice, bueno, entre más facilidades tienen, más se complejiza la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la época nuestra, en la época mía, imagínense, yo fui código 92, profe, 92, yo estuve en los años 90 en la universidad. Obviamente no había nada de internet, obviamente no había ChatGPT, obviamente no habían apps y, bueno, todas las facilidades que hay hoy en día. Si uno quería investigar, le toca ir a la biblioteca de la universidad o a la pública, a la ¿cómo se llama? La biblioteca Gabriel Turbay, ¿sí? A lo sumo era donde uno podía ir, o a la biblioteca de la UIS, y la cosa era un poco, o sea, tomarse el tiempo de, aparte de todas las actividades del día, decir, tengo que ir a la biblioteca de la UIS porque tengo que averiguar un tema que no puedo averiguar en otro lado, ¿sí? Fuera de eso, no habían estos equipos que cada una hoy en día, ni celulares, ni nada de eso, tablets, nada. Los apuntes eran a mano, el profesor hablaba rapidito. Muchísimas veces la cátedra era una cátedra, por ejemplo, del profesor hablando. No habían diapositivas, no habían videobin, no había tablero mágico, que llamo yo. Ahora, ni siquiera el mismo profesor tenía esas herramientas, solo por hablar del acceso a la información, que ha transformado, y gracias a Dios se ha transformado, porque es que tal que fuéramos una sociedad estática. Pero luego también estaban los equipos de trabajo, ¿no? Con quién se hacía uno, ¿sí? Uno buscaba era hacerse con la gente que producía, ¿sí? Porque de eso dependía el éxito. Sí, claro. Sí, sobre todo en carreras donde hay tanto trabajo práctico, por ejemplo, pero no era una reunión porque usted hace este pedacito, usted hace este pedacito. Eso, si el profesor llegaba a evidenciar eso era lo peor, era cero, y ganarse al profesor hasta el final del semestre y muy seguramente ni pasar la materia. Tú jamás ibas a donde un profesor a pedirle canoa porque no puedo venir para que me repita una actividad. No, es que no había, o sea, uno no se sentía ni siquiera en la capacidad de llegarle tarde a un profesor, ¿sí? Y cuando eran de esos profesores así como bien cuchillas, uno ni siquiera quería que le respirara el compañero del lado. Usted estaba atentico allá cogiendo sus apuntes y todo. Y ustedes van a decir, uy, no, profe, pero es que eran otras épocas, ¿sí? Sí, pero hoy en día, teniendo tantas facilidades, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿O por qué a veces es tan difícil entender la dinámica de la universidad? ¿Sí? Yo les voy a ayudar con algo. Primaria, bachillerato, no nos preparan para ir a la universidad. Tienen unos sistemas de promoción automática donde prácticamente los chicos fusilan los trabajos, se los entregan al profesor y el profesor simplemente les pone una nota por hacerlo, más no lee el contenido. Y cuando llegamos a la universidad nos zampamos de frente contra el mundo, porque esa es otra realidad, ¿sí? Porque ahí ya no cuenta absolutamente nada de eso, es como un borrón y cuenta nueva. Eso para mí puede ser un gran elemento que genere muchos factores emocionales en los estudiantes. Entender que ya somos adultos y como que la vida es de otra dinámica. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven esa transición de lo que es la vida escolar a la vida ya universitaria? ¿Y por qué es a veces tan complejo adaptarse? Pues yo personalmente pienso que si bien es cierto que hay en la actualidad muchos factores que ayudan de alguna u otra manera a esa transición del colegio a la universidad, siento que hoy en día las universidades también brindan mucho apoyo a los estudiantes en ese sentido, tanto en sus técnicas como de enseñanza y también en los profesores y todo eso.
siento que en algún punto esa transición deja de costar tanto cuando ya llegamos a la vida universitaria y nos enfrentamos como tal al problema, ¿sí? Entonces yo en lo personal siempre sentía ese temor a entrar, como cómo va a ser mi primer semestre, con quién voy a estar, cómo me va a ir. Siempre tienden como a mostrarnos la universidad como algo súper importante, súper malo, que si cometemos cualquier error, mínimo error, esto nos va a ir súper mal, pero yo siento que también se trata de eso, de cometer pequeños errores y que estemos en acompañamiento con profesionales y con los profesores, con la universidad, para que en algún punto esos miedos y temores que teníamos antes de entrar, como que de alguna manera se disipen, ¿sí? Entonces como prueba y error, ¿no? Entonces que los trabajos, que los grupos de trabajo, que los parciales, que el acompañamiento, siento que en algún punto se convierte ese terror en ganas de aprender, en ganas como de avanzar mucho más en tal materia, en tal proyecto, en tal trabajo, en tal investigación, ¿sí? Y también siento que es importante lo que serían pues los programas que brinda la universidad también, como para avanzar en ese aspecto profesional y perder el miedo también, lo que es a intentar atreverse a hacer nuevas cosas, ¿cierto? Lo que sería el programa como de neuropsicología de la universidad es supremamente importante y cosas por el estilo. A mí en lo personal me ayudó mucho. Exacto. Conectarse, ¿no? Sí. Con esa nueva realidad. ¿Y tú qué dices, Dayana? Pues yo creo que un factor importante es la capacidad que tenga el estudiante de autonomía y de trabajar como bajo su propia organización. Siento yo que hay personas que necesitan como más que los estén empujando, que les estén recordando como hay que entregar esto. Hay otras personas que funcionan más por sí solas, aprenden a cómo gestionar su tiempo, a cómo desempeñarse en diferentes áreas de la vida. Siento que es algo que hay que fortalecer, sobre todo en la cultura colombiana, porque pues las personas generalmente no somos muy disciplinadas y es algo que marca mucho ese desempeño que tenemos dentro de la universidad y también en la vida cotidiana. Ahí hay 100%, esa respuesta es 100% cierta. Vas a universidades fuera del país, Londres, Estados Unidos, universidades bien nombradas, y te das cuenta que el trabajo es 70% autónomo. Entonces vas a clases de cátedras, un 30% de acompañamiento de los docentes y demás, pero el verdadero crecimiento es autónomo. Entonces tu misma autonomía para estudiar, para dirigirte, para saber qué estás haciendo con los trabajos, con la literatura y con demás. Entonces sí, ahí sí, muy buena respuesta, Dayana. Sí, claro, y es que también imagínense que la pandemia nos mostró una realidad donde por primera vez yo creo que mucha gente se vio como, oiga, ¿y esto qué? ¿Me va a tocar a mí que solo? Y incluso mire, en Europa la gente ni siquiera necesita ir a clase. El profe entrega el pan el primer día, reciben como lo que es el temario. El temario, qué bibliografía se va a ver, y la persona puede ir y presentarse en el examen final sin necesidad de haber ido a ninguna clase, ¿sí? Pero se supone que ha avanzado sobre la temática. Incluso hoy en día, por ejemplo, en la época mía había 2 parciales, a lo sumo 1 y un trabajo. Y ya. Y no más. Hoy tienen 4 oportunidades, pero en cada oportunidad pueden tener 3 suboportunidades. O sea, al final estamos hablando de 10 oportunidades para pasar la materia, y aún así hay estudiantes que llegan estresaditos al final del semestre porque les falta una décima, porque les faltan 2, porque póngame un trabajo. Ya. Y con la queja de base es que el docente no me entiende. No me entiende, es que no me comprende, no me escucha. Sí. Es que mi hijo, sí, claro, esas son responsabilidades anexas. O sea, yo pienso que eso no puede ser. Entonces, vamos a revisar pues ya el tema de la afectación a la salud mental con diagnósticos muy claros. Entonces, tenemos la ansiedad, tenemos la depresión, trastornos de pánico, ¿no? Sí. Se vive la fobia social, incluso cuando los temas, pues no hay o trastorno de uso de sustancias, pueden ser o alcohólicas, porque eso es otro tema que está subterráneo. Llegan muy chiquitos a la universidad, 15, 16 años, nunca han tomado, no han fumado, y de repente se lo quieren tomar y fumar todo. Sí, señora. Entonces,
como esa es la parte especialista de ustedes, pues vamos a seguir hablando aquí, Melanie, de precisamente dándole continuidad a nuestro programa. Vale, con eso. perfecto. Trayendo ya un poco más el tema, lo que es los factores externos dentro de la universidad en torno a los universitarios, que mayormente los tomamos como negativos, ¿cierto? Como que siempre lo tomamos de una manera no tan buena. ¿Cómo o de qué manera influyen las relaciones interpersonales dentro de la universidad en la salud mental? Lo estábamos mencionando aquí casi que de forma de base, y es que si no construimos unas redes de apoyo estables, concretas y reales, no lo vamos a lograr. Entonces, casi que desde el primer semestre debemos darnos cuenta de quiénes van a ser esos compañeros y esas personas que acompañen nuestro guiar y nuestro caminar, porque sí somos capaces como seres humanos de darnos cuenta de quién es mejorcito que quién puede acompañar el camino. Yo, además de ser docente, acompaño en procesos psicológicos a varias personas, y hace poco hablaba con una chica estudiante de medicina que me decía, pues es que tengo una red de apoyo que me facilita la vida a nivel social, ¿cierto? Ella es estudiante de medicina, entonces ella dice, pues es que mis amigos a nivel social bien, porque tengo pues con quién hablar, con quién charlar, son muy chéveres y conocen a media universidad, entonces pues para estar en los primeros semestres es necesario, porque Doc, imagínate no conocer a nadie en la universidad y sentirse uno solo. Pero me dice ella, pero yo termino estudiando sola, ¿cierto? Porque ellos no son un grupo para estudiar y yo sé que ellos no van a llegar tan lejos, me dice ella misma. Entonces yo le decía, pero bueno, entonces ¿dónde está el otro grupito con el que sí tienes que estudiar y con el que debes fortalecer esas bases académicas, que finalmente es por lo que estás tú en la universidad? Entonces ella me decía, sí, pero es que no me siento tan cómoda con ellos no me siento escuchada, los chistes no los entienden, y si yo hago un chiste, ellos como que no, entonces la vibra se siente diferente. Ustedes hablan mucho de la vibra, las emociones, las energías. Entonces ella me decía, es que no es lo mismo. Entonces yo prefiero estudiar sola, me decía ella, yo prefiero que mi trabajo de estudio sea autónomo y completamente sola, pero no perder a mis amigos y pues mejor quedarme así. Y yo decía, caramba, pero entonces prefieres sociedad y prefieres esto que estudio, ¿sí? Y ella misma hacía su diferenciación, y pues se hace bastante particular la respuesta que una estudiante da, una estudiante de medicina, ¿cierto? Y así podemos ir por la vida encontrándonos diferentes respuestas. Entonces sí se hace necesario establecer estructuras que se parezcan mucho a lo que yo encuentro en casa. Entonces, si en casa yo tengo una red de apoyo bastante establecida y sólida, yo la voy a encontrar a nivel académico. Si yo me siento cómoda con mi grupo de estudio, seguramente también voy a encontrarme cómoda con un grupo que voy a tener a nivel de hábitos saludables. Entonces, generar redes de apoyo también en el gimnasio, generar un grupo que me ayude a entrenar. Y bueno, no vamos a entrenar todos los días porque tengo clases, tengo parciales, pero sí alguien que me motive a hacerlo. Unas amigas o a unos amigos, porque generan algunas estructuras también de sentir apegos y demás. Entonces tengo amigos con los que comparto ciertos días, entonces los fines de semana voy a cine con algunas amigas, y generar diferentes espacios en los que yo me sienta cómoda pero también real, ¿cierto? La importancia del ser real y demostrarme como yo soy sin necesidad de aparentar. Eso también hace que mi vida sea saludable, porque no puedo dedicarme 100% al estudio. Tengo que también tener la capacidad de dedicarme a otros roles, a otras facetas mías. Entonces, no por ser estudiante voy a dejar de ser hija, no por ser estudiante voy a dejar de ser pareja, o voy a dejar de ser hermana, voy a dejar de ser amiga. Yo tengo que seguir haciendo lo mismo que hago en mi vida diaria, y tengo que ser capaz de, además de estudiar, rendir en otros aspectos de la vida. Y eso incluye además el autocuidado. Entonces, el cuidado personal, el cuidado de los otros y de quienes me soportan a mí, y cómo me contengo yo, pero contengo a quienes están alrededor mío. Entonces hay personas que van mucho a terapia porque se les dificulta el estudiar y tener pareja. Entonces solo tienen pareja cuando están en vacaciones, ¿sí? Termina el semestre y consiguen novio. Entonces, amores de verano, les llaman a eso. Y resulta que uno tiene que ser capaz de mantenerse sin importar las condiciones, porque entonces ¿cómo lo vas a lograr cuando estés en un trabajo?
No vas a lograr tener una pareja porque entonces o te dedicas al trabajo o te dedicas a tu pareja. Y resulta que la vida tiene que ser un equilibrio constante. Y figúrense que uno dice, bueno, ese salto de la vida escolar, del colegio y todo eso, a la universidad es un drama. Ahora, el drama de la universidad a la vida laboral. A la vida laboral. Eso es otro cuento. Y yo le voy a seguir metiendo picante, porque es que ustedes hoy día ven cinco materias, digámoslo, bases, obviamente, sin contar inglés, sin contar deportes y todo lo otro que les toca ver también, ¿cierto? En mi época eran 12 materias. 12 materias dependiendo del semestre. Dependiendo de la línea también. Sí. Si no puedas perder líneas. Exactamente. Sí. Y perder una materia era un drama completo. Hoy ni siquiera hay prerequisitos, casi en la mayoría de pensums los prerequisitos los han eliminado. De pronto una práctica para la otra, pues ya terminando carrera. Pero fíjense el nivel al que uno estaba sometido. Fuera de eso, había un montón de actividades por hacer, ¿no? Uno estaba claro, deportes, música, cultura. Otro tipo de actividades como para romper precisamente como esa dinámica que a veces es tan cuadriculada precisamente de estar uno dedicado solo a ser estudiante, ¿sí? Entonces, démosle continuidad, Dayana. Listo. Profe, hablamos de que la carga académica muchas veces está relacionada con la ansiedad o la depresión. Entonces, desde tu experiencia, ¿crees que existe un vínculo entre estos factores? Y también me gustaría preguntarte, como docente, ¿cómo manejas este tema, digamos, de que hay un estudiante con sintomatología depresiva o ansiosa, pero también hay otros estudiantes que están, digamos que dentro de lo normativo de lo que podría rendir un estudiante? ¿Cómo haces de pronto para que entre esos estudiantes que tienen una condición especial y los otros se manejen dinámicas que puedan ser aceptadas por todos y digamos que no promueva el hecho de quizás de pronto dar excusas para no cumplir con la carga que se exige en la universidad? Pues mira que yo sí siento que existe una relación directa entre la carga académica y las responsabilidades. La relación es 100% directa. La salud emocional incluye todos los factores de desarrollo de la vida. Entonces, para tu primera pregunta, sí hay una relación directa. El estudiante no siempre cuenta con unas estrategias de organización del tiempo por lo que hablábamos ahorita, porque venimos de una adaptación académica básica escolar, de colegio, en donde nos presentan una estructura de tienes tales clases a tales horas y simplemente debes hacer cumplimiento de un horario que llevas todo el año y te ponen las cosas casi como en una bandeja de plata, ¿cierto? Unas guías, unas estructuras y el trabajo es a tal hora, tal día y listo. Y llegas a una vida universitaria en la donde se te exige unas cosas diferentes y unos factores diferentes de autonomía, de tú mismo organiza tus horarios, de tú mismo revisa qué clases te quedan con qué, no, que no puedes meter la optativa acá porque tienes otra clase y demás, ¿cierto? Cuando no se tienen estas estructuras de organización del tiempo y además eres vulnerable a esa sintomatología, se puede llegar a ser también vulnerable en el tema de factores críticos de salud mental. Entonces, en los últimos semestres, yo creería que los últimos 2 años nos hemos encontrado con grupos bastante sensibles en temas emocionales y nos hemos encontrado con grupos con mayorías, quisiera decirte que minorías, pero en realidad es con mayorías de una sensibilidad especial en temas, y te diría yo que si me siento a revisar cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestra actualidad, nos encontramos con factores desencadenantes de situaciones emocionales importantes. Diría yo que a sus 20 y tantos, estamos entre los 22 y los 25 años aproximadamente, muchos han pasado ya por procesos terapéuticos, algunos con diagnósticos ya de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, generados en gran parte porque cuando iniciaron sus procesos académicos se realizó en época de pandemia. Y eso desencadenó ciertos factores importantes en el desarrollo de lo que la educación llegó a ser, ¿cierto? Porque veníamos de estar en colegio, 100% presencial, con acompañamiento directo siempre de los docentes, a pasar a una educación virtual, indirecta, autónoma 100%, de tú dirás, y problema tuyo casi, por decirlo de una forma muy coloquial, si estás acostado en la cama recibiendo la clase, si estás en el baño o si vas manejando y diciendo que estás en clase o no, ¿cierto? Problema tuyo casi. O si estás en una playa, como sucede. O si estás en una playa. Así sucedía en pandemia, exactamente, y sigue ocurriendo con la educación virtual.
Tú puedes decir que estás en cualquier lado del mundo, puedes estar prestando o no atención a la clase, pero pues ya depende de ti si le estás poniendo o no cuidado, ¿cierto? Y esta exigencia que se intenta tener y la sensibilidad que como docente debemos tener también para quien me dice, oye, es que tengo un diagnóstico, ¿cómo la tomo yo? ¿Como humano? ¿Como psicólogo? ¿Como otra persona que está acompañamiento en un proceso? ¿O como qué? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan sensible eres? ¿Me estás diciendo tú, futuro psicólogo, porque pues en mi caso yo acompaño procesos de psicólogos, que te sientes vulnerable y que te voy a poner en un consultorio con una persona que te está diciendo que tiene los mismos síntomas tuyos? ¿O qué está pasando entonces alrededor de esto? ¿Cierto? Entonces es una cuestión de tener un ojo casi que clínico y tener la capacidad de analizar qué es lo que está pasando desde la academia, no solo por lo teórico y ser capaz de decir, bueno, dejo a un lado lo mío para ser capaz de enfatizarme en lo tuyo. ¿Listo? O decir, me voy a dedicar 100% a lo que pasa alrededor de, porque es lo mismo que se le exige al médico. El médico, es que el médico no se puede enfermar. Sí, es humano, es 100% humano. Y al arquitecto se le puede caer una casa y un ladrillo, y al ingeniero también le pueden quedar mal las cuentas, las sumas, y puede saber no multiplicar de pronto la tabla del 9 y demás factores, porque es lo que se le exige, es la expectativa que se tiene acorde con una carrera o determinada situación. Entonces es recordar siempre que somos humanos. Sí, es que siendo sensibles obviamente a la realidad de las personas, porque uno como profesor logra identificar de pronto esas situaciones, y los chicos a veces son un poco más abiertos y le cuentan a uno, pero es que, digámoslo, en un salón de 25, hoy posiblemente, fácilmente nosotros podemos tener cerca del 90% de los estudiantes con afectación. Entonces, si tú ya conviertes eso, por ejemplo, yo que no tengo las herramientas de un profe de psicología, yo soy una profesora de ciencias sociales, ¿sí? ¿Cómo puedo entender la situación o trabajar en la situación sin que eso se convierta en un privilegio? Porque a veces también sucede mucho en las nuevas generaciones que son tan individualistas que creen que su problema es el único importante. Pero si usted tiene 20 tipos de problemas de esos en el salón, usted como profesor, ¿cómo hace? ¿Sí? Usted no lo puede ignorar, ¿cierto? No puede ignorarlo porque es una realidad, está ahí, y seguramente en la época nuestra también todo mundo tenía algo, solo que no estaba diagnosticado y menos medicado. En esa época cada uno, TOPS es lo que TOPS es que se dice, es lo que tenemos todos, ¿cierto? Solo que no están diagnosticados. Ya bueno, una enfermedad y todo eso. ¿Qué sucede? Que es que mi diagnóstico no se puede convertir en la excusa para yo dejar de ser. Sí, voy a tener que trabajar un poco más. Me gustaría que lo supiera para que lo tenga pendiente, y que a mí me toca esforzarme un poquito más. Y seguramente el profesor en esa interacción va a poder trabajar. Un profesor que verdaderamente le preocupe eso. Porque la verdad, eso tampoco es tan común. ¿Sí? Y no porque el profesor no sea humano, sino porque eso formaría parte de su vida, ¿sí? Que usted también tiene que empezar a gestionar, para que en el mundo laboral, cuando usted llegue y tenga una situación crítica, ¿sí?, su jefe es el que todavía menos le va a importar. ¿A quién le importa lo que uno padece? A los papás y ya. A tu pareja cuando consigues una pareja. Pero ni el jefe tiene por qué entender, ni el profesor, no. Uno tiene que empezar a generar, digámoslo, esos mecanismos de afrontamiento. Tú lo acabas de decir, una cosa es ser empático y te puedo decir, te puedo dar una palmadita en el hombro y decir, bueno, te comprendo, te entiendo, pero tienes que ser funcional. Y puedes estar pasando por el duelo más, porque se te murió el gato, el perro, el pajarito se voló, todo es válido, exacto. Y todos podemos tener algún duelo y llevar alguna carga y algún sentimiento y alguna emoción, pero pues ahí la vida sigue, para todos. Entonces es decir, bueno, sí, soy psicólogo y capaz que a mí misma me ha pasado y llega mi paciente con alguna carga y yo digo, se parece mucho a lo que yo misma estoy viviendo, pero resulta que pues es que estoy en un proceso terapéutico donde me están teniendo a mí como un referente, entonces debo decir, pues controlo mi emoción y sigo adelante. Lo mismo pasa desde la academia, me siento sensible y empática con lo que estás viviendo tú, pero no me puedo apegar a esto y debo continuar con.
Sí. Bueno, sucede mucho en estos programas tan interesantes que al final de cuentas nos terminamos yendo, pero y no hemos hablado de una cosa, ya hemos hablado de los síntomas, ya hemos hablado de los diagnósticos, ya hemos hablado de los factores. Yo creo que es muy importante dejarle a nuestros oyentes algo que les sirva, ¿sí? Para digámoslo, para poder empezar a implementar, que tiene que ver con los hábitos, ¿no? Entonces, Dayana, tenía entendido, o sea, no sé, que existen unos hábitos que pueden ayudarnos precisamente a prevenir esas situaciones emocionales en los estudiantes, y pues aprender también a gestionar el tiempo y organizarnos de una forma saludable. Tú, por ejemplo, como estudiante, ¿cómo vivencias eso? Eso de tener que tener unos hábitos y tener que gestionar el tiempo, organizarte. Bueno, yo lo que generalmente hago es tener unos archivos donde pueda organizar en un Excel esas actividades que tengo que cumplir, y lo hago como en orden de importancia o de las entregas que debo hacer, porque siento que muchas veces es más la desorganización la que nos lleva a no poder cumplir con las cosas, porque dejamos que las cosas avancen hasta un día antes o el mismo día donde tenemos que entregar lo que nos piden, y esto lo que hace es generar estrés, porque digamos que no tenemos como ese tiempo de realizar las actividades y nos vamos a ver más enfrentados como a tengo que resolver esto ya, pero incluso también surgen otras problemáticas o necesitamos, digamos, tiempo para cumplir con trabajo, con vida familiar, afectiva. También otra cosa que me parece que es importante es tener buenos hábitos como el sueño, la alimentación, incluso la actividad física, que nos ayude un poco a esa descarga cognitiva que necesitamos, pues, comparado con lo que nos piden en la academia. Sí, ahí sí, 100% de acuerdo. Yo, por ejemplo, desde los procesos que acompaño, lo que hago ya que es solicitarle a las personas que están en procesos conmigo, ya desde psicología y no como docente, que comas, tienes que comer mínimo 3 comidas al día, y que hagas alguna actividad. Si estás en la depresión, adicional al estudio o al adicional, si estás en una depresión, necesito que por lo menos empieces a salir a pasear a tu perro o a tu gato, que salgas a caminar, a darle la vuelta al conjunto, que salgas a hacer mercado, algún tipo de actividad física que de a poquito y progresivamente se vaya convirtiendo en un hábito que se vuelva un recurso importante para ti y después se vuelva un apego seguro. Entonces voy al gimnasio porque se volvió en un hábito saludable. Hago CrossFit, ahorita está muy de moda el pádel, el running, el esto, el aquello, el CrossFit, sí, hay un montón de actividades que se vuelven modas, pero son modas que a la gente le sirven. Entonces todo lo que te sirva y te ayude, bienvenido sea. Que te sirve ir a hacer el rosario todos los días, hazlo. Que te sirven los grupos de oración, hazlo, bienvenido sea. El yoga, el pilates, lo que te sirva y te ayude a generar bienestar emocional, bienvenido sea para la vida siempre. Eso sí, debe ser una invitación siempre importante, porque entonces a veces nos llegan las señoras ya mayores que dicen, ay, pero es que yo hasta ya, ¿qué puedo hacer? Tú también puedes hacer. El simple hecho de sentarte y generar una red de apoyo de amigas de tu propia edad, así sean las vecinas, que se sienten a tejer o a hacer crochet, eso ya es generar una red de apoyo saludable. Porque son personas que cuando no llegues tú a sentarte, así sea a echar chisme o a tomar cafecito en la tarde, van a preguntarse, ¿y dónde está Ana María? ¿Cierto? Porque justo esa tarde no llegó y resulta que Ana María ese día estaba enferma o algo así. Entonces, todas esas redes de apoyo tienen que ser saludables, no importa la edad y no importa cuál sea la actividad, sino que realmente la persona se sienta acompañada y genere algún tipo de vínculo saludable para la persona. Entonces, cualquier tipo de actividad debe ser validada para las personas. Okay. Yo pienso que si bien es importante la salud mental, también pienso que si no funcionamos en nuestro bienestar tanto física como biológicamente, no vamos a funcionar en nuestro estado mental, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa que nos haga bien en torno a lo que es el ejercicio, la alimentación, hábitos de sueño, son parte fundamental para mantener una salud mental positiva, buena, ¿sí? Saludable.
pero también siento yo que hay varias herramientas psicológicas que nos ayudan también mucho a como afrontar diferentes tipos de situaciones, trayéndolo más al entorno universitario y lo que sería pues el contexto en el que estamos hablando. Profesora, ¿cuáles serían esas herramientas psicológicas más efectivas para reducir la ansiedad antes de los parciales o los exámenes mentales? Uy, aquí, bueno, si hablamos de no solo de la autoconfianza y de demás procesos, pues ya son cosas que recurrentes que ustedes mismos están escuchando. Se trata de establecer métodos óptimos y diferenciales de estudio y demás que realmente yo encuentro que me sirven a mí para mi proceso académico. Es decir, no a todos nos sirven los mismos métodos de estudio porque no todos tenemos los mismos procesos de recordación y memoria que tienen los demás. Entonces, yo, Ana María, no tengo memoria fotográfica. Entonces, a mí nunca me sirvió estudiar con las memocartas, ¿cierto? Las fichas, porque pues, como decía la profe, en mi época tampoco estaban las tablets y los demás, ¿cierto? Entonces nosotros estudiábamos con cuaderno y con guías y con hojitas de colores. A mí nunca me sirvió estudiar con memofichas, que eran las fichas estas de colores donde uno escribía palabras claves y demás, porque yo no tengo memoria fotográfica. Entonces a mí este método de estudio nunca me funcionó, pero tenía compañeras que con el simple hecho de escribir palabras en colores diferentes, y si el tema número 1 estaba en morado, el tema número 2 en azul y el tema número 3 en verde, ellas sacaban 5 en sus parciales. A mí no me funcionaba, a mí me funcionaba otro método de estudio, que era reescribir lo que el profesor iba diciendo en sus clases. Entonces, al yo reescribirlo, fijaba el conocimiento de forma diferente. Tenía compañeros, y hoy día también conozco, de personas que con simplemente el hecho de escuchar, hacen procesos de recordación por la escucha y por los niveles de entonación diferente en el nivel de voz. Entonces simplemente se ponen a leer ellos mismos y la temática es diferente. Entonces aquí lo resumo a: tienes que conocerte a ti mismo y saber qué es lo que te sirve a ti para generar mejores métodos de estudio, mejores métodos de hábitos, de rutinas saludables, de cómo llegar a eso que realmente me sirve, y también tener la capacidad de decir no, porque es que no todo nos sirve a todos. Entonces aquello no me está funcionando, y tener la capacidad de decir, pues de esto me voy porque no me sirve, me voy porque no es lo que me gusta, me voy de aquí porque no es el espacio donde me siento seguro, y también decir no de los grupos de estudio donde siento que no me siento cómoda, por ejemplo, o donde siento que están más en la recocha y más en lo social y más en lo diferente que en lo que yo quiero. Entonces requiere de una revisión de entorno completo, no solo a nivel de estudio, sino también de sentirme cómoda con lo que yo soy y lo que puedo dar, y pues también conocerme a mí mismo. Sí. Bueno, entonces yo creo que vamos dándole cierre aquí a nuestro programa, no sin antes pues agradecerle a Melanie, a Diana, a la profe por generar este espacio, recomendarle a nuestros estudiantes universitarios, oyentes, o a los papás de nuestros estudiantes, importante método de estudio, importante conocerse, saber los límites, pero también hasta dónde, digámoslo, usted puede desplegar su creatividad sin miedo, porque en la universidad es para eso, uno está aprendiendo de todo, es un aprestamiento para la vida personal, para la vida social y también para la vida profesional y el mundo laboral, desde luego. Tener actividades alternas, entonces, llámese como se llame, un interés que haga y que lo motive a uno a todos los días, incluso que se convierta como un factor, no sé, detonante o un polo a tierra, yo no sé cómo llamarlo, o sea, que sean como esos espacios de desfogue. Listo, estoy todo el día en el trabajo y voy y echo fierro, como digo yo, al gimnasio de CrossFit, y se me olvida el mundo porque voy a ver gente diferente, porque no voy a hablar con nadie del trabajo. Sí, entonces hay que buscar eso, ¿sí? Y tener muy en cuenta también que nuestros diagnósticos, y ustedes más que nadie que son psicólogas lo sabrán, no nos definen. Es parte de nosotros, y parte también de ser adulto implica aprender a lidiar con eso y no generarle maléticas a los demás frente a nuestra realidad. Es decir, nada que genere lástima, pero sí que genere apoyo. ¿Sí? Porque cuando uno necesita el apoyo hay que también pedirlo. Generar redes de apoyo saludables siempre, profe, así tal cual. Bueno,
Entonces, yo creo que por el día de hoy, este es nuestro programa. Agradecemos a nuestra amable audiencia y nos vemos en 8 días con un tema también muy interesante que tiene que ver con los derechos de los animales. Ay, genial. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. En un rincón del establo más pobre en Belén, una madre que arruga. En familia, amamos, perdonamos y construimos espacios sanos y seguros para avanzar. Radio Católica Metropolitana presentó Familia y Vida, el programa del Instituto Familia y Vida de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Recuerda que puedes contactarnos en la carrera 20, número 3606, piso 3, Bucaramanga, o al teléfono 300-355-6729 o 607-679-6220, extensión 201-02-201-03. Y en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Instituto de Familia y Vida UPB.